¿Cómo están? Es una alegría enorme encontrarnos en este que es el 7º programa de Emprender Hoy. Nos habíamos propuesto llegar a este número y bueno, ahora habrá que duplicarlo. En el programa de hoy, en principio, transmitirle cuál va a ser el contenido que va a estar dado por un concepto clave que tiene que ver con la calidad. Para ello, en el segundo y tercer bloque vamos a compartir una entrevista con una gran amiga, excelente profesional y mejor persona, con la ingeniera Graciela Pesuti, que es especialista en gestión de calidad y mejora continua y nos va a ayudar a poder llevar estos conceptos que muchas veces se trabajan en grandes empresas, tratar de llevarlo al emprendedor común y corriente o a la base de los emprendedores a los cuales masivamente nosotros nos dirigimos. Es importante también rescatar, como siempre, los agradecimientos, el acompañamiento y por otro lado, los tantos comentarios gratificantes que hemos recibido sobre la nota de Héctor y las reflexiones que nos invitan en todo lo que tiene que ver con los valores humanos y también todos los comentarios y las experiencias vivenciadas en cuanto a este tema tan complejo que hablamos siempre y lo queremos minimizar, que es el tema de los miedos. Bueno, arrancamos directamente con lo que les dije al comienzo. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, tenemos que competir. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque tener que competir muchas veces nos lleva a la profundidad de nuestro ser, a nuestras mayores inseguridades, a tener que enfrentarse con otros para lograr un objetivo. Y aunque querramos evitarlo, en la mayoría de los casos es imposible. Por ejemplo, en lo que hablamos de búsqueda laboral, sí o sí estoy compitiendo. Sí o sí a un puesto de trabajo, generalmente, casi siempre, hay más de un postulante. Por consiguiente, ahí ya se presenta la competencia en sí misma. De ahí que trabajamos tanto en programas anteriores también con la elaboración del currículum. Después ya iremos hablando de la entrevista, cómo me presento, cómo me puedo llegar a diferenciar. Entonces, es innegable que este contacto con otro que está realizando lo mismo, con un colega, quien puede llegar a ser un colega, en definitiva va hacia la búsqueda en común del mismo resultado. No solamente a nivel laboral, sino lo vemos en los emprendimientos en cuanto a la mayoría plantea una habilidad, un gran conocimiento del producto que va a desarrollar, del servicio que va a ofrecer, pero lo que manifiestan es un impedimento importante a la hora de vender o el miedo a vender. Y ahí es donde entra también el tema de la competencia. Nosotros vamos a ir desarrollando a través del programa paulatinamente distintas herramientas para poder colaborar en el desarrollo, como lo hacemos a nivel particular, a nivel cursos, a nivel empresas, a nivel talleres, lo que tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades de venta que desde lo teórico son muy fáciles de identificar, pero en realidad llevan un gran componente desde el punto de vista emocional con lo que tenemos que nosotros animarnos a hacer. Surge acá el concepto de valor diferencial. ¿Qué es el valor diferencial? Pequeñas diferencias en las capacidades individuales de las personas marcan grandes diferencias en los resultados. ¿Esto qué significa? Cuando conozco este concepto hace más de 30 años realmente quedé encantado, pero no quedé encantado por la teoría, sino quedé encantado por cómo me lo habían graficado. Una carrera de caballos, una carrera de coches, una competencia en cualquier deporte que se define en los caballos puede ser por, no sé, un suspiro casi, por media nariz. En los coches también la diferencia puede ser mínima. En lo que tiene que ver con un campeonato donde hay una puntuación, ustedes ven que el campeón puede surgir a través de un punto más que el otro, simplemente. Y en un
un partido, lo que puede ser un partido de tenis, en cualquier circunstancia donde la mínima diferencia da una gran diferencia en el resultado. Me acuerdo un ejemplo hace muchos años en un torneo que se hacía acá en la provincia de Buenos Aires, y llegaron dos equipos muy parejos, tanto uno de Bahía Blanca, otro de La Barría, y en realidad la final de ese deporte la gana uno de los dos equipos, el de Bahía Blanca, que obtiene como premio un viaje a Italia. El segundo, que estuvo ahí nada más de lograr, se volvió La Barría. Entonces, la diferencia tremenda en el resultado, en el premio, en todo caso, no es comparable con el esfuerzo que tiene que hacer una persona para lograrlo. Ni el jockey que manejó el caballo estaba preparado, ni el piloto de competición 10 veces más, ni el coche 10 veces más, ni un equipo de fútbol 10 veces más que el segundo, y realmente es totalmente desproporcional el resultado y el premio. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué estamos peleando? Estamos peleando por un trabajo, por obtener un trabajo. Una pequeña diferencia puede hacer que nosotros lo logremos. Estamos, por otro lado, queriendo vender nuestro oficio, queriendo vender nuestro trabajo de jardinería, nuestro trabajo de plomería, lo que tiene que ver con electricidad o lo que puede llegar a tener que ver con pintura. Ante ofrecimientos similares, ¿cuál es nuestro valor diferencial? Los profesionales hoy en día compiten en todas las áreas. Cualquier profesional, desde un médico, desde un agrimensor, desde lo que se les ocurra, están compitiendo también permanentemente por ese cliente. Entonces, es muy importante que nosotros nos detengamos a analizar cuál es nuestro valor diferencial. Esa pequeña diferencia a igualdad de costos va a hacer que alguien decida contratarnos. O en el caso de un vendedor, artículos iguales, precios similares, ¿por qué yo elijo comprar en un comercio y no elijo comprar en otro? Seguramente esa sonrisa, ese nivel de atención es lo que hace que la balanza se tuerza directamente para un sector. Es importante en los oficios más frecuentes y que en realidad también cuesta conseguir mano de obra calificada, elegir. Cuando uno habla y dice, bueno, ¿qué tal aquel pintor o qué tal aquella persona que me instaló las alarmas o el electricista? No, realmente es muy prolijo. Realmente cuando terminó de pintar, limpió todo, barrió todo, deja todo ordenado. Ese es el valor diferencial. Esa es una pequeña diferencia en la persona que logra el resultado, que alguien esté hablando de mí por detalles que en definitiva me estoy volcando más allá del contenido concreto de mi especificidad técnica. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a analizar cuál es nuestro valor diferencial. Este es un tema que está abierto y lo quería lanzar para poder ponerlo como antesala del concepto de calidad. Lo que vamos a ver nosotros en la entrevista que acabo de presentarles está muy relacionada con este concepto. La calidad del servicio tiene absolutamente que ver con todo lo que venimos hablando. Los invito a escuchar con atención la nota con Graciela y, por otro lado, motivarlos a que registren, que participen en las redes sociales y que se sigan contactando y que traten de analizar profundamente en qué se diferencian. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer desayunar bien. Dejemos de posponer el corte de pelo al que nunca nos animamos. Dejemos de posponer ir al trabajo haciendo deporte. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo vender en época de crisis? Consultoría en ventas. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines.
ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Querida Graciela, una alegría enorme que hayas aceptado la invitación para emprender hoy y para... Yo sé que sos una apasionada en lo que tiene que ver con todo lo que haces y bueno, un poco como presentábamos en el programa, el hecho de cómo transmitir o qué es lo que representa la calidad, y vos que sos un especialista en el tema, por eso te invitamos para poder ir desarrollando, digamos, desde la raíz qué significa y cómo se puede aplicar, no solo más allá de tu actividad profesional en una empresa, sino en quien inicia todo lo que tiene que ver con la calidad, ¿no? Mira, yo creo que la calidad hay que aplicarla en todo. Es decir, no solamente para una empresa o una institución, la calidad es parte de nuestra vida. Como concepto, es un concepto muy abstracto. Entonces, si hablas de calidad, siempre tenés que referirla a algo, a un referente o compararla con algo. Siempre hay una referencia. Conceptualmente, calidad tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva tiene que ver con la característica propia, adquirida o inherente de un producto, de un servicio, de lo que fuera. Eso sería la parte objetiva. Siempre hay un estándar al cual referirse. Y lo más importante es la parte subjetiva hoy. La parte subjetiva tiene que ver con lo que quiere o lo que necesita un beneficiario o un cliente. Y ahí son las expectativas. Si vos cubrís las expectativas o superás esas expectativas. Entonces siempre cuando hablamos de calidad, desde el concepto, que es abstracto, sigo diciendo, se habla de una parte objetiva y de una parte subjetiva. No se habla de calidad sola, se habla de gestión de la calidad. Y ahí cuando hablas de la palabra gestión de un sistema organizado, que es una organización, una empresa, por más pequeña que sea, hablamos de cómo se gestiona la calidad. Es un proceso. No se habla de la calidad de un producto final, se habla de la calidad de un proceso. Ese proceso empieza con una entrada, que son los materiales, los insumos, las necesidades de los beneficiarios, de los clientes, hasta todo un proceso, hasta la salida de ese producto. Si nosotros nos centramos en la salida del producto y no tenemos en cuenta todo el proceso, nunca vamos a obtener algo de calidad. La calidad es todo, desde el inicio hasta el final. Y no importa el tamaño de la organización, de la empresa, del microemprendimiento, es decir, se aplica en todo. Se aplica desde una familia, se aplica desde una pequeña pyme, se aplica en un hospital, en un restaurante, en una empresa, en cualquier tipo de organización. La calidad es transversal a todo lo que hacemos. Aparte, lo que se nota habitualmente o se ve en los emprendimientos y en los pequeños, ¿no? O pasa en las empresas también, muchas veces la falta de planificación para ir llevando a cabo cada uno de los procesos en todo caso. Lo que pasa es que la calidad, para hacer algo de calidad tenés que planificar. El tema es cómo planificás. Hay varias formas de planificar, pero si hablamos de calidad desde lo que es las normas de calidad, se habla de una planificación horizontal donde debe haber una plena participación de todos los actores que van a participar en ese proceso. Es como se habla de equipos de calidad o equipos de gestión de la calidad, donde
un representante, diríamos así, o un responsable de cada sector cumple una función y es escuchado. Acá tiene que haber, sobre todo lo que se llama trabajo en equipo, mucha empatía, escuchar al otro, ver cuáles son las necesidades, porque cuando se habla de calidad no se habla solamente del producto o del servicio, se habla de la calidad de lo que es el recurso humano, es decir, la calidad de lo que se llama cliente externo, no solamente el cliente que le vamos a vender algo, sino la persona que es, por ejemplo, un empleado en cualquier nivel, también tiene que tener calidad. Es decir, calidad quiere decir escucharlo, primero escucharlo, tener empatía para escucharlo, después comunicarle todo, capacitarlo, saber cuáles son sus necesidades. En ese sentido vas a obtener de las personas mucho más compromiso con la organización que si simplemente llega a fin de mes, le das un sueldo y listo. Eso es calidad. Calidad tiene que ver también con la capacitación y con el recurso humano, no solamente con el producto o servicio o con el proceso. Los procesos son llevados adelante por personas. Lo más importante es trabajar con las personas. Y cuando vos hablabas de los principios, que yo recuerdo que en una de tus charlas enumerabas. Sí, enumeré los principios, sí. Y uno de los más Eso creo que son esenciales. Son esenciales para todos. Uno de los más importantes es el liderazgo. El liderazgo es el líder, no necesariamente es el jefe, es el que lleva adelante los procesos, es el que escucha a las personas, es el que las capacita, el que está siempre en el lugar. Creo que es uno de los más importantes, es decir, buscar en esa organización quién va a ser el líder, no solamente el que va a tomar las decisiones, es el que va a acompañar todo el proceso. Después es el enfoque al beneficiario o al cliente, siempre es el más importante, es decir, qué necesita la persona o el cliente o el proveedor, y a partir de eso trabajar. Discúlpame que te interrumpa ahí. Ayer leía un artículo que muchos emprendedores, muchos emprendimientos fracasan porque es como que se enamoran del producto que han creado y se olvidan de la necesidad. Claro. Que es un poco lo que estás comentando vos recién. Hoy la encuesta de satisfacción a los beneficiarios o a los clientes es muy importante. Es una evaluación cualitativa, pero es esencial. Es decir, yo a partir de los reclamos de los clientes o a partir de las encuestas de satisfacción estoy viendo cuáles son sus necesidades, si satisfago o no, y bueno, tengo que cambiar. A veces el producto lo tengo que cambiar muchas veces, hasta lograr, además la sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando y bueno, entonces de hecho las empresas son dinámicas, nunca hay una empresa estática y la gestión de la calidad también es un proceso dinámico. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer el regreso a las canchas. Dejemos de posponer empezar eso que siempre quisimos. Dejemos de posponer tomar 2 litros de agua por día. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo enfrentar conflictos de familia en tu pyme? Especialistas en empresas de familia. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre.
Si ustedes analizan los 7 principios de la calidad, casi todos tienen que ver con las personas, no tienen que ver con cuestiones materiales. Compromiso de las personas, gestión de las relaciones, bueno, enfoque en procesos, por supuesto, pero bueno, casi todos los capacitación, todos tienen que ver con el tener en cuenta a la persona completa, ¿no? La parte material, la parte espiritual, lo que necesita. Y sobre todo en el día de hoy lo que necesitan ser escuchados. Ni hablar, en todos los órdenes. En todos los órdenes. En la familia, en todos los órdenes se da esa crisis en la comunicación. Y sí, y la comunicación, bueno, la comunicación es esencial. Siempre cuando hay interferencias en la comunicación es cuando hay muchos emisores y muchos receptores. Entonces es muy difícil solucionar los problemas. Lo ideal es decir, bueno, si hay una comunicación que dar, que haya un solo emisor que se haga responsable y los receptores que de alguna forma reciban esa comunicación de forma tal de que puedan devolverla, es decir, que haya una devolución o lo que llamamos nosotros es una retroalimentación permanente. Eso también la comunicación es un proceso. A nosotros nos pasa habitualmente en los talleres el hecho de encontrarnos con gente con perfiles diferentes, por llamarlos de alguna manera, o personalidades diferentes y que se pueden generar emprendimientos a través de la unión. Es como si queremos armar, bueno, 5 personas, vos sos hábil desde el punto de vista técnico, a mí me gusta más vender, al otro está más para la organización, entonces es un poquito tratar de unir para poder salir adelante en épocas tan complejas y ayudar a darles ese orden. Es decir, que no, esto que estamos hablando hay que partir desde una estructura básica, no hace falta, como te digo, ni ser una gran empresa ni una mediana empresa, es decir, trabajar sobre todos estos temas sería un requisito para cualquiera, trabajarlo si bien no es fácil. No, trabajarlo, lo más importante es la educación, es decir, la calidad empieza y termina con la educación, no es un concepto mío, sino de un empresario japonés, Ishikawa, que es el que fue uno de los que más trabajó en el concepto de calidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón tenía que renacer. Él fue uno de los principales junto con Deming, Durán y demás. Pero bueno, él decía que la calidad empieza y termina con la educación. Entonces, lo que yo hablo es generación de competencias, es decir, uno puede tener habilidades naturales, pero bueno, para ser competente, sí o sí tiene que ser capacitado. Entonces, más allá de poder ubicar a cada uno en el lugar que más cómodo se siente, lo más importante pasa por la capacitación, por la generación de competencia para hacer lo mejor posible su trabajo, ¿no? En el rol, en el lugar que le corresponda o en el lugar que esté. Yo le preguntaba a Héctor Omad en lo que tiene que ver con la parte de valores que venimos desarrollando también. Digo, ¿cuándo había comenzado o cuándo él filosóficamente entendía que había comenzado la crisis de valores que nosotros, en la medida que va avanzando un poquitito el tiempo, vemos que se van perdiendo? Y él hablaba fundamentalmente lo mismo que decís vos, hacer hincapié en la educación en valores, partir de la base de la educación, desde los chicos, es decir, desde los valores, educar a los padres para que, bueno, es decir, no es nada, es un proceso importante e imprescindible para... Pero tiene que ver también tiene que ver primero con la unidad que es la familia, ¿no? Los valores en la familia. La escuela no puede hacer todo si no se parte de la familia. Entonces, si el chico desde que es pequeño ve determinados valores, no porque se los dicen, sino porque ve cómo se comporta una familia, a partir de ahí comienza. La escuela hace lo que puede, pero no es lo único. Que pienso, ¿no? Eso es desde lo personal. Sí. Y sin duda que pero también son ciclos. Yo tengo mucha fe y pienso que son ciclos que son círculos. Bueno, se llegará a una crisis de valores, se saldrá de nuevo y así sucesivamente. Y si cada uno desde su pequeño rol lo cumple lo mejor posible, creo que se solucionan muchas cosas. ¿Y qué pensás para ir dejándole un concepto final, ¿no es cierto? Alguien que quiere emprender, que está... Hoy en día nosotros venimos siempre hablando del hecho, y emprender antes era como una opción para
alguien que deseaba desarrollarse y decía, bueno, voy a hacer un emprendimiento. Hoy que forma parte de una necesidad de subsistencia casi, es decir, dentro de lo que vos ves como para tirarle un mensaje dentro de todo lo que hemos hablado, que dónde debería ser hincapié desde tu ámbito. Desde mi ámbito primero, y esto creo que lo más importante es saber si tiene un mercado. Y acá no voy a hablar solo de calidad. Si no tiene un mercado posible para poder ofrecer o vender sus productos, se empieza por allí. Y aparte hay distintos niveles. No es lo mismo trabajar a un nivel artesanal, que yo tengo determinados costos de entrada, desde materiales, infraestructura y demás, y una salida. Cuando uno supera el nivel artesanal, se va a un nivel superior, ya los costos son mucho más altos, entonces el mercado tiene que ser mucho más grande. Yo trabajé muchos años en el área de alimentos. Puedo hablar desde allí, no desde otras empresas o tipos de empresas que no conozco. Pero lo más importante es tener un mercado al cual yo voy a orientar ese producto. Entonces, ¿por qué lo tengo que tener en cuenta? Por el tipo de producto que está asociado no solamente a la calidad, sino a la cantidad y calidad de producto que le voy a ofrecer. Eso tiene que ver totalmente con el mercado. Si no tiene un mercado, no hay que crearle falsas expectativas a la gente tampoco. Decirle, no, iniciaste microemprendimiento porque te va a andar bien. Porque no es así. O sea, primero tenemos que ver bien si ese producto o ese servicio que se ofrece tiene un mercado. Una vez que sí, entonces empiezo a ver cuáles son los costos, qué es lo que necesito para hacer, si tengo todos la infraestructura, el personal y demás, entonces después sí. Pero yo ya me aseguré un mercado, aunque sea chiquito el mercado, pero me tengo que asegurar un mercado. Y ahí también tiene que ver el tipo de producto y la calidad, ¿no?